Hablar acerca del señor Juan Pérez. Es un trabajador en el cual sufre un accidente de trabajo en la empresa donde labora y es llevado a un centro médico donde recibe atención inmediata, pero igual es diagnosticado con una pérdida de su capacidad laboral de un 50,1%. ¿Qué entendemos por accidente de trabajo? Según el Ministerio de Salud y Protección, el accidente de trabajo se cataloga como el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional en el trabajador, la invalidez o la muerte en el peor de los casos. ¿Cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión? Bueno, dice que se debe informar sobre el estado de la salud del trabajador, indicar el lugar exacto donde ocurrió la emergencia, que para que se considere lesión debe haber una lesión corporal extendida como daño o enfermedad, herida o golpe en el trabajador. Dice también que debe hacerse un proceso de inicio en la determinación del origen de la enfermedad o accidente y se hace en primera oportunidad en la EPS, la AFP o la ARP y que tienen un tiempo de 30 días para poder determinarla. Debido a esto hay algunas responsabilidades. Entonces, ¿quién es la persona responsable de reportar este accidente? Entonces, la persona responsable es el empleador, el contratante o digamos los delegados o representantes de la empresa y deben hacer este reporte ante la ARL o la administradora de riesgos laborales. Dice que se puede haber una indemnización o una pensión de invalidez de acuerdo al grado de pérdida de capacidad laboral que sea diagnosticada. En el caso del trabajador, como tuvo una pérdida del 50,1%, él tiene derecho a una pensión de invalidez, que es un pago mensual que tiene derecho el trabajador por haber perdido más del 50% de su capacidad laboral. ¿Qué entendemos por capacidad laboral? Digamos que el trabajador pierde sus habilidades o destrezas para desarrollar sus actividades laborales habituales que desarrollaba. También se contraen unas responsabilidades, en este caso de parte del empleador, si debe realizar una reubicación laboral, si aplica para el caso. Cuando el trabajador se reintegra a sus labores después de una incapacidad, existe una valoración médica. El empleador está obligado a reubicarlo en un cargo compatible con sus capacidades y actitudes, si su estado físico lo amerita, según el Ministerio de Trabajo. Dice que de acuerdo a todo esto, una vez identificados los riesgos, el empleador tiene la obligación de implementar nuevas medidas para evitar que un nuevo suceso de accidente laboral se produzca en la empresa. Tiene que, digamos, realizar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. También dice que debe hacer una evaluación de riesgos siempre, debe identificar los riesgos laborales y establecer todas las medidas para prevenir y evitar que se vuelva a presentar. Las acciones que se deben implementar antes y después de que se presente un accidente laboral es que después de identificar el riesgo, el empleador tiene que implementar todas estas medidas que ya hablamos de prevención, debe realizar las modificaciones necesarias en las instalaciones o en los procesos para el desarrollo de las actividades. Entre estas implementaciones sería la creación de una cultura de seguridad donde debe entender a los trabajadores que lo más importante es el cuidado y la seguridad personal. Entonces hay que enseñarles el buen manejo y el eficiente manejo de las maquinarias, de todos los equipos para la realización de las actividades y entender que lo más importante es el cuidado. ¿Qué debe hacer un trabajador para poder reclamar, digamos, su incapacidad y derechos que tenga tras haber sufrido un accidente laboral? Dice que lo primero que el empleador debe hacer es acercarse a su EPS para recibir atención médica y ellos son los que valoran en qué porcentaje ha tenido la pérdida laboral. Esto debe hacerlo inmediatamente o hasta las 24 horas siguientes al suceso del accidente. Que también hay que verificar que el trabajador haya cotizado aunque 50 semanas dentro de los 3 últimos años al tema del suceso del accidente y que él debe estar registrado en las administradoras de riesgos laborales y presentar toda la documentación requerida para el fin que se necesita. Hay algunas normas que apoyan este tema de la seguridad en el trabajo. Una de ellas es el artículo 221 en el Código Sustantivo de Trabajo, que habla acerca de los accidentes de trabajo. También está la Ley 100, que habla acerca de los sistemas generales de seguridad.
sobre los riesgos de profesionales que las empresas deben asumir y deben tener, digamos, a sus empleados registrados en estas aseguradoras para, digamos, que los derechos de los empleados no se vean vulnerables ante cualquier eventualidad. Entonces, las empresas deben contar con todo este proceso para que al llegarse a pasar una situación, pueda el trabajador afectado poder recibir ya sea su indemnización o ya sea la incapacidad que requiera hasta sentirse ya mejor. Entonces, las empresas, sea cual sea el contrato que tienen que garantizarle a sus trabajadores todos estos beneficios para ellos. Recuerden que les habló Jennifer Bonita, Universidad Minuto de Dios.